Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, integrantes del apostolado por las almas benditas del purgatorio, en el que hoy pues vamos a tocar la segunda parte, a ver hasta dónde nos alcanza, de por qué las almas del purgatorio son muy agradecidas. Ya en la semana anterior hablamos mucho al respecto. Gracias también, Jaime, por el espacio que le das pues a las almas, sobre todo para que ellas sean conocidas en sus necesidades hasta donde Dios lo permita. Y bueno, pues aquí lo único que también quiero reafirmar, subrayar al inicio es que ojalá entendamos que este agradecimiento que tienen porque son muy generosas cuando reciben los sufragios, pues sería casi una tontería no aprovechar este agradecimiento de parte de ellas. Es algo a lo que tendríamos que sacar mucho jugo, provecho, ya que ellas son así, porque es como si tuvieran en una acción, actividad principal, rogar por nosotros, es decir, la caridad hacia los vivos, pero sobre todo en respuesta a quienes hayamos dado algunos sufragios para ellas de cualquier tipo. De manera que aquí vamos a tocar un poquito el testimonio de Santa Margarita de Cortona. Cortona se encuentra en la provincia de Arezzo, y Arezzo, para que ustedes también tengan una idea, me parece en esa provincia también nació Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? El famoso Miguel Ángel. Y, y bueno, esto está más o menos a unas 3 horas de distancia de Roma hacia el norte, yendo hacia Florencia. Ahí se encuentra Cortona, que tuvimos alguna vez la gracia de estar en el museo principal, y digo la gracia porque también ahí se encuentra el cuadro del Beato Angélico, nada menos que la Anunciación. Eh, y entonces también muchos motivos de lo que es Santa Margarita de Cortona, me parece, y por ahí ando en la búsqueda de que ella es la autora de un libro que se llama El Purgatorio de Amor, algo que me sorprendió porque el purgatorio pues se experimentan penas grandes, sí, grandes tormentos, pero ella habló del purgatorio de amor. Y de amor me imagino cuando leí que era eh, porque una vez que uno está ahí, a pesar de los tormentos, pues uno sabe que tarde o temprano irá a la fuente, regresará con Dios. Entonces la compasión de esta Margarita de Cortona era enorme por las almas del purgatorio, enorme, y era muy conocida por este hecho. Siempre estaba orando, ayunando, haciendo oraciones, ofreciendo sus comuniones, todo por estas almas. Y se dice que era tanto que cuando ella fallece finalmente, pues dicen que una legión de estas almas que ya estaban en el cielo vinieron por ella, y que esto fue observado por una sierva de Dios, que no tenemos aquí el nombre, desde una ciudad se llama Città di Castello. Sí, está en la región de Umbria, eh, donde Umbria es una región no muy grande, pero que dio cuna a muchísimos santos, ¿no? Especialmente ahí a San Francisco de Asís, y también a Santa Clara y a muchos otros, ¿no? De manera que, volvemos a decir, fue muy apreciada por lo que hacía, ¿no? Ahora, dice, la caridad debe ser preferencia, nos recuerda Santa Margarita que preferentemente la caridad debe ser de los parientes consanguíneos más cercanos.
Es decir, que las oraciones, los sufragios son mucho más eficaces si son, por ejemplo, de los hijos, vamos a suponer que murió el padre, en este caso de los hijos, ¿sí? De la esposa, y luego ya vendrán las oraciones también de otras personas. Pero digo esto porque muchas veces he notado que los familiares más cercanos no son siempre, y en ocasiones nunca, los que se preocupan por el descanso eterno de ese familiar. De manera que lo tomamos en cuenta, esto nos lo dice Santa Margarita. Ella, justamente cuando mueren sus padres, pues ella se desvive en oraciones por ellos, por sus dos padres, y con sus ruegos, con todo lo que hacía, sus oraciones, al grado tal que Jesús le dice, mira, tus papás iban a tener que estar mucho más tiempo pagando por lo que vivieron aquí mal en la tierra, pero gracias a lo que tú has hecho, he decidido ya liberarlos. Y entonces ellos ya se encuentran en el cielo. Lo mismo se recuerda, tuvo una persona que le asistía, vamos a decir una sirviente llamada Julia, que muere también, y ella está pidiendo por el descanso de su alma, y luego Jesús le dice que gracias a que sus virtudes, y ojo para nosotros, eran superiores a sus defectos, en un mes ella descansó, solo un mes estuvo en el purgatorio y voló al paraíso. Así que la caridad de Santa Margarita se extendía a cualquier hijo de la iglesia. Ella no reparaba, ella se dedicaba a orar por esta gente. Ahora se comenta también dentro de la vida de ella el caso de dos comerciantes que se trasladaban de un lugar a otro y fueron bárbaramente asesinados, ¿sí? Y poco después se le aparecen estos comerciantes ya fallecidos y le dicen a Margarita que no tuvieron tiempo de confesarse, por lo tanto no recibieron los auxilios espirituales en el momento. Sin embargo, en alguna forma, invocando y sabiéndose ya próximos a morir, invocaron a la Santísima Virgen y le pidieron que les ayudara. Y ella hizo algo que conocemos a través de otras personas, otros santos, les concedió un breve tiempo, un hálito de aliento para que se arrepintieran, y lo hicieron. Gracias a ese breve tiempo y ese acto de contrición profundo, honesto, Dios impidió que fueran al fuego eterno, al infierno. Y por lo tanto iban a pasar pues un buen tiempo en el purgatorio por lo que habían hecho mal aquí en la vida. Y estos dos comerciantes le dicen a Margarita que vayan con sus parientes porque dejaron de cumplir con muchas cosas y hicieron daño que no repararon en la vida, y que por favor ellos atendieran, repararan estos daños, y de esta manera pudieran ellos aspirar a descansar. Pero así lo hicieron, así lo hizo Margarita, fue con ellos y ellos cumplieron con lo que tenía que hacer. Y bueno, gracias a esto no se sabe cuánto, pero Dios adelantó su descanso gracias a los ruegos, a las reparaciones. Muy importante cuando sepamos de algún familiar, un difunto nuestro, que pues en vida no cumplió, a lo mejor por ahí se quedó con algo de una herencia que no le correspondía, no entregó un inmueble que tenía que hacer, no pagó sus deudas, etc. Ayudemos a ellos. Y ya he hablado de esto en otro capítulo, ¿verdad? Pero
tomemos muy en cuenta y ayudemos a reparar, porque si no, no descansan. Pues así fue con ellos. Y luego Santa Margarita, pues lo que hizo también es recordarles, dice aquí a los frailes menores, a los franciscanos, que por favor tengan conciencia, y nosotros también, de la cantidad de almas que están en el purgatorio. Son millones, millones y millones. Ya he hablado también un poco de esto porque la Virgen en Medjugorje en el año 83 y 86 dijo que la mayoría de las personas que morimos, la inmensa mayoría va al purgatorio, y esta ya es una obra de misericordia de Dios. Muchos al infierno y pocos al paraíso directamente. Yo calculo, después de lo que leí con un científico, y todavía disminuyendo a la mitad, que probablemente 50.000 millones de personas serían desde el origen de la humanidad hasta nuestros días. Imagínense el 80% de estos 50.000 millones en el purgatorio. Tenemos mucho trabajo que hacer por ellos, y a esto se dedica este apostolado. Bueno, y aquí tengo también, a ver, ya hablamos de esto, y les recuerdo, y Margarita le decía a estos frailes que están negando la existencia del purgatorio, y les recuerdo que el purgatorio es dogma de fe, no es una opción creer en él, es dogma de fe, como lo es el infierno, la Trinidad y los 4 dogmas de la Santísima Virgen, no son opcionales. Y si alguien, incluyendo si fuera sacerdote, obispo, lo que sea, no creyera en esto, está bajo pena de pecado mortal y podría estar sujeto a la excomunión. Y lo digo esto porque a veces veo por ahí que no están pues algunos sacerdotes muy conscientes, y ya empiezan a decir cuando está el difunto ahí que ya está descansando, etcétera. Entonces da la pauta de que desconocen esto. Ya también por ahí he sabido que, bueno, se disculpan porque parece ser que no llevan una materia donde se les explique esto de los novísimos, en este caso del purgatorio, cuando están estudiando teología. Y entonces, pues, algunos no se actualizan por su cuenta y pasan estas cosas. Bien, entonces es dogma de fe. Recordemos, ahí está Macabeos, en el Antiguo Testamento, les recomiendo leer, segunda de Macabeos, capítulo 12, del 43 al 46, y otra que acabamos de leer, Mateo 5, del 20 al 26, ¿verdad? Hay que leerlas, son citas bíblicas que nos explican la existencia del purgatorio. Bueno, y aquí casi para terminar, está el testimonio del padre Luis Monacci, un sacerdote que tenía que caminar pues por el bosque, y ya había entrado la noche. Sin embargo, tenía que recorrer. Él sabía que era un poco peligroso, y lo que hizo fue sacar su rosario para encomendarse a las ánimas y pedir que le protegieran. Y así fue que resulta que lo vieron por ahí 2 delincuentes, 2 malhechores, y que ya incluso tenían en su haber algunos asesinatos, y lo empezaron a seguir para buscar el momento oportuno y robarlo. No sé si querían asesinarlo, pero robarlo por lo menos. Pero él estaba rezando su rosario. De manera que al dar vuelta en una colina, cuando ya pensaban que podían atacarlo, lo ven escoltado por algunos soldados. Y entonces se sorprenden que él estuviera escoltado, y luego uno de ellos toca la trompeta, y en ese entonces sí se acostumbraba a escoltar en algunos lugares difíciles pues al caminante. Como desearíamos que hoy aquí, sobre todo en México, todavía con toda esa Guardia Nacional y demás, pudiéramos escoltar pues a todo aquel que
va transportándose en una carretera, pero no es así tristemente, pero ahí sí fue. De manera que ellos se sorprenden, ven la escolta y no pueden hacer nada. Más tarde llegan a la posada donde estaba el padre Luis Monachi hospedado, lo ven allí en el comedor, se acercan y curiosamente le preguntan sobre el comisario que iba en esa escolta. Y dice, ¿cuál comisario? Dice el padre. Creyó que se estaban burlando. No, sí, usted iba con varios. No, no, yo no iba nada. Yo iba rezando mi rosario y nada más. Dice, pero entonces toda esa gente que se ve, pues no lo sé, probablemente las ánimas me acompañaron. Estos delincuentes se sorprenden tanto que no solamente quedan así sorprendidos, sino la gracia, y esto se dice, les alcanza y les viene un deseo de convertirse, se convierten ahí mismo, le piden al padre Monachi que los confiese y cambian totalmente su vida y empiezan a enmendar todo aquello que habían hecho mal. Pues bueno, esto así es, y como ya se me acaba el tiempo, pues nada más los invito a que lo demás lo hagan ustedes por su cuenta. Estamos muy contentos porque tenemos un nuevo libro que se llama Conversaciones con los Espíritus, que es el diario de la princesa Eugenia von der Leyen. Este diario nada más, imagínense, se le entregó el original al Papa Eugenio Pacelli, Pío XII, cuando era nuncio en Alemania, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo este diario. Ya hablaremos un poquito más. Si alguien desea conocerlo, pues ya saben, se pueden comunicar con nosotros y leerlo completamente bien. Por ahora me despido porque me he pasado un poquito del tiempo. Que Dios les bendiga y a seguir extendiendo este hermoso apostolado por las almas del purgatorio, porque nos conviene a nosotros mucho lo que ellas hacen. Gracias.